Muy bien, bienvenidos a la segunda sesión del curso. El día de hoy vamos a continuar con uno de los ejemplos que estábamos viendo. Este es el tercer y último ejemplo de cómo evaluar las acciones máximas en base a, ¿cómo se llama? Al diseño, perdón, en base a las combinaciones aplicables por LRFD o ASD, ¿verdad? La mayoría de los casos en este curso vamos a utilizar LRFD, ¿sale? Por lo que vamos a estar concentrados en este último ejemplo también en la parte de LRFD. Entonces vamos a ver el último problema, ¿sale? Para poderles encargar las evidencias. Déjame ponerle aquí, ¿vale? Nomás como un recordatorio, yo creo que valdría la pena, como un recordatorio, ver, o sea, que vimos ya dos problemas previamente. Ponerle aquí dos problemas pequeños. El problema uno trató sobre la evaluación de una viga secundaria. ¿Sale? Acuérdense que estábamos en un sistema de piso muy sencillo, ¿vale? Con traves, con vigas aquí, cargado en el sistema de piso, ¿no? Evaluamos la capacidad. Luego, el problema 2 era el caso de un marquito también muy sencillo, ¿sale? Donde teníamos diferentes cargas, ¿verdad? Habíamos dicho que teníamos carga muerta, ¿sale? Un diagramita de carga muerta. Teníamos un diagramita también de carga viva. Diagramita de carga viva, y también teníamos un diagrama de carga de sismos que habíamos platicado sobre si era reversible, ¿no? Reversible por el hecho de que el elemento era simétrico, ¿no? Y luego el día de hoy vamos a ver entonces otro problema más. Que va a ser nuestro problema, déjenme le voy a poner problema 3. ¿Sale? Entonces determine, aquí ponemos determine la acción máxima actuante en la columna superior de un marco, ¿sale? Sujeto a las siguientes cargas, ¿sale? Utilice combinaciones de LRFD. Vamos a estar, como le decía, vamos a estar utilizando en la mayoría de los casos combinaciones de LRFD. Entonces vamos a tener un marquito muy similar como el de la clase anterior, ¿verdad? ¿Sale? Pero esta vez ya le voy a poner unidades inglesas. ¿Sale? Entonces la columna que nosotros vamos a evaluar sería la del piso superior, y eso me llevaría a la evidencia 1, la segunda parte de la evidencia 1, ¿sale? Aquí vamos a poner evidencia 1, ¿sale? Determine la acción,
máxima, pueden ser acciones máximas en la columna inferior, ¿sale? Del mismo marco. Entonces, simplemente aquí yo le voy a dar los diagramas. O sea, aquí este tiene algunas fuerzas actuantes, como lo son carga muerta, ¿sale? Tiene carga viva también, carga viva, y una fuerza sísmica. Bueno, dos fuerzas sísmicas, una en cada nodo, ¿sale? Este sería producto de la fuerza sísmica. Ok, entonces del análisis estructural, ¿sale? Aquí le voy a poner del análisis estructural, vamos a tener pues el caso del análisis de la muerta D, ¿sale? Acá vamos a poner la viva L y sismo E. Okay. Entonces, pues yo le voy a poner los marquitos. Pero esta vez necesitamos dos marquitos juntos. Voy a poner así. Ay, mero, yo creo que con esto es más que suficiente. Nada más para hacer los dibujos, ¿no? Entonces, lo que vamos a poner aquí sería... voy a poner aquí estos diagramas. Vale, solamente en columnas, ¿verdad? No me interesa lo demás. Ok, este sería diagrama de momentos. Diagrama de momentos. Las acciones, este está en kips por pie, ¿de acuerdo? Kips por pie. Ahorita, si quiere, bueno, ahorita vemos eso, ¿no? Vamos a hacer un repaso antes de entrar a la parte de diseño, que son las unidades inglesas, ¿no? Este sería 123. Aquí es un marco simétrico, 123, 123, 119, 82 y 38. 82 y 38. Acá también sería 119. Aquí también sería 82, 38. En el caso de la carga viva, son diagramas similares. Ok, y en el caso del sismo se lo voy a poner así. Acuérdese que es reversible, de todas maneras. Ahorita si quiere con otro color le ponemos el reversible, ¿no? Entonces, en el caso de la viva, pues serían 63 aquí. 63, 74, 59, sale 27. Sale, es simétrico. Ok,
Aquí le voy a poner lo mismo, como quieras, 59 y 27. ¿Okay? Este sería diagrama de momentos en Gibbs por pi. ¿Ok? Y acá de este lado también sería diagrama de momentos en Gibbs por pi. Ok, en este lado usted va a tener 71, va a tener 49, aquí tiene 57 y en la base es la mayor cantidad de momentos, sería 123. 123, 57, 49 y 71. Ok. Luego nos hace falta las cargas axiales. Este de aquí va a ser nuestro diagrama de fuerzas axiales en Gibbs. Acá también diagrama de fuerzas axiales en Gibbs. Aquí también diagrama de fuerzas axiales en Gibbs. Entonces, más o menos así, ya acuérdense que el diagrama de fuerzas axiales ya incluye lo que vendría siendo el acumulado, ¿sale? O sea, por ejemplo, en el piso superior, pues es la carga del piso, ¿no? De esta losa, por ejemplo, ¿no? Pero el diagrama ya incluye, déjenme ponerle aquí, se me hace que me equivoqué. Déjenme ponerlo así mejor. En la segunda columna, en la parte del piso inferior, ya incluye la carga que venía acarreando del piso superior. ¿Sale? Es decir, aquí tendría, por ejemplo, serían 30 kips negativos en compresión. Acá de este lado tendría menos 75. ¿Sale? Pero de estos 75, ¿sale? 30 provienen del piso de arriba. Ok, y el resto del piso de abajo serían únicamente 45. Entonces, nada más para que sepa, ¿verdad? O sea, que no se confunda de que tiene que sumar las dos. Ya es un diagrama, ya trae el acumulado. Trae el acumulado. Por alguna razón, ¿no? En dado caso que se le complique. ¿Okay? En el caso de la viva, tendríamos 15. Y el acumulado en la parte inferior sería de menos 45. ¿Sale? Es simétrico. El único que no es simétrico, sería más bien antisimétrico, sería el caso del sismo. ¿Vale? Déjenme ponerle aquí el caso del sismo. Acá va a tener, pues, va a tener así. Como está un poco amontonado, así lo voy a poner. Y aquí así. Ups, se fue. Ahí está. Entonces, las fuerzas actuantes le voy a poner que sean más 5. O sea, que serían más 5. Acá de este lado tendría menos 12. Perdón, más 12. Acá de este lado tendría menos 12. Y acá de este lado tendría ¿cómo se llama? Sí. Tendría menos 5. Menos 5. ¿Ok? Como le decía, es antisimétrico. Acuérdese que si yo tengo un sistema estructural más o menos así, ¿verdad? ¿Sale? Y tengo las fuerzas aquí actuantes, entonces yo tengo un sistema aquí de tensión, un sistema aquí de compresión. Y entonces esto es lo que está representando, ¿verdad? Menos 12 representaría la compresión aquí en la base, ¿sale? Y acá de este lado, en el otro extremo, sería la tensión de más 12, ¿verdad? Más 12 aquí, acá de este lado sería menos 12. Nada más para que le quede claro, ¿no? Entonces sería un comportamiento antisimétrico. Ahora, como le decía, es reversible, ¿sale? Esto sería cuando el sismo viene, o sea, el rojo vendría siendo cuando el sismo va en esa dirección, ¿sale? Y el verde representaría, o mejor el gris, yo creo que mejor el gris. El gris representaría cuando el sismo va en la otra dirección, y entonces sería reversible, ¿sale?
¿Ok? ¿Sale? Y como es reversible, pues también las cargas serían reversibles, ¿no? Esta de aquí sería esta sería en compresión, esta también sería en compresión, y estas de acá pues serían en tensión, aunque ya no tengo yo propiamente mucho espacio para ponerlo. Y sí, voy a dar un poquito más. ¿Sale? Reversible también. ¿Ok? Nada más para que quede claro. Entonces, como le decía yo, voy a evaluar la de la parte de arriba. Usted se va a encargar de evaluar las acciones de la parte de abajo. ¿Ok? De acuerdo a la evidencia. Entonces, déjeme pues empezar a hacer el cálculo. Esto lo voy a borrar, al fin y al cabo no necesitamos, es nada más para darle una explicación de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Con la parte de la fuerza sísmica, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar a hacer, pues si quiere sería el problema 3, le voy a poner aquí 3.1, ¿sale? Si quiere lo primerito que vamos a hacer sería listar las combinaciones aplicables. Combinaciones aplicables, que serían únicamente las que tienen sismo, ¿no? En la última sesión se me olvidó decirle por qué el sismo y el viento no van combinados, ¿sale? Primeramente porque las probabilidades de que ocurran simultáneamente un viento muy fuerte con un sismo de diseño serían muy bajas. Esa sería la primera condición. Y la segunda es de que los diseños son distintos, ¿verdad? En la actualidad, el diseño eólico está en función de un análisis elástico, mientras que en el caso del sismo estaría en función de un análisis plástico. Entonces, por esa razón no son compatibles, ¿de acuerdo? Por eso están desacoplados. Ahora, regresamos al problema. Entonces, regresando al problema, las combinaciones aplicables, como le decía, aquí tendría 1.2 de D más 1.0 de L y luego más menos 1.0 de E. ¿Ok? Discúlpeme, estoy equivocado. Esa sería la segunda combinación, perdón. Y sería 1.6 de L. Ahí está. Pero de todas maneras, no importa el orden, ¿no? Combinación no. Nada más para que tenga 1.2 de D más 1.0 de L más menos 1.0 de E. ¿Ok? Y en el caso de la combinación 3, que generalmente no gobierna, o sea, esta combinación gobierna en... Digo, le puedo decir porque he tenido yo algo de experiencia en el diseño de naves industriales. Esta combinación para el caso del viento gobierna cuando usted tiene combinaciones de succión donde todo el techo, por ejemplo, está en succión, sale, y entonces esta combinación 3 es de cierta manera es como cuando hay un cierto levante en la estructura, ¿no? Entonces es cuando gobierna esta combinación 3 en el diseño de largueros y en el diseño de armaduras que se invierten. La cuerda superior pasa a estar en tensión y la cuerda inferior pasa a estar en compresión, ¿no? Por una inversión. Bueno, entonces nada más es para que tengan algo de contexto, ¿no? Entonces serían las combinaciones aplicables. En el caso de estas, aquí, como aquí en el caso en el caso de la columna de arriba, y por eso yo la elegí, sale, yo voy a hacerle aquí los dos, ¿no? Pero yo tengo que evaluar el momento, ¿sale? O sea, nótese que por ejemplo aquí tengo el momento 123, acá de este lado tengo 63, acá de este lado tengo 71, ¿sale? Este va en dirección opuesta, más sin embargo este sí se suma, ¿sí? Fíjese, es la misma dirección, o sea, el de la columna B, sí se suma con la columna B de este lado y con la columna B de este lado, o sea, de esa manera no hay ningún problema, ¿sale? Lo mismo pasa con las tensiones, perdón, con las compresiones. Esta de este lado, ¿verdad? Se va a sumar junto con el de este lado y se va a sumar junto con el de este lado, ¿no? Entonces nada más voy a considerar la parte positiva. Eso es lo que quería comentarle. No importa el signo, simplemente el signo se lo estoy poniendo para que sepa que es compresión y que de esta otra columna, ¿verdad? La del lado izquierdo es tensión en el caso del sismo, ¿verdad? Igual y pude haber omitido los signos, ¿no? Pero bueno, y los voy a omitir en los cálculos posteriores, los cálculos que vienen más adelante.
Entonces yo le voy a calcular la columna B. Ahora, a lo que iba es, si usted se fija, en el caso de la columna de abajo, el momento en la carga muerta, el máximo ocurre en la parte de arriba, la parte superior de la columna, o sea, en el caso del 82. En la carga viva ocurre también en la parte de arriba, con 59, ¿sale? Pero en la parte de abajo ocurre en 123, ahora sí en la base de la columna, ¿sale? Yo no puedo mezclar, o sea, lo que usted va a hacer sería tomar en una combinación, evaluar 82, 59 y 57, ¿sale? En otra combinación, evaluar con 38, con 27 y con 123. ¿Por qué? Porque ocurren en diferentes posiciones. Entonces no podemos utilizar un sistema cruzado de decir, ¿sabes qué? El 82 es crítico, el 59 es crítico y el 123 es crítico. No, pero el 123 ocurre en un punto distinto a donde ocurre 82 y 59. Entonces no podemos estar, como le decía, no podemos estar mezclando. Entonces de esa manera yo voy a evaluar, digo, este procedimiento que voy a seguir aquí es el mismo procedimiento que va a seguir usted para evaluar la columna de abajo. Solo que en mi caso yo estoy casi seguro de que la parte superior de mi columna, ¿sale? Es donde gobierna la mayor cantidad de momento. ¿Por qué? Porque todos los momentos en la parte de abajo son más chicos, ¿verdad? Entonces va a gobernar en general, ¿no? Ok, entonces, pero voy a evaluar los dos, o sea, tengo que evaluar los dos, y así lo va a hacer usted en su evidencia. Ok, entonces, eh, como le decía, vamos si quiere a evaluar o sea, aquí listé las combinaciones, acá le voy a poner, digo, para aprovechar el espacio y no desperdiciar, sería 3.2, sale, voy a poner combinación 1, ok, y entonces le voy a poner aquí, la combinación 1 me dice que es 1.2 de la muerta, del momento de la muerta, ¿sale? Pero le digo, voy a evaluar, primero que nada le voy a poner aquí flexión, ¿no? Porque también tengo que evaluar en compresión, ¿ok? Entonces voy a poner flexión, entonces voy a poner 1.2 del momento en la muerta, más 1.6 del momento en la viva, pero como le decía, voy a evaluar en la parte superior, ¿sale? Y además otra combinación en la parte inferior, ¿sale? En mi caso va a gobernar la superior, pero en su caso no lo sé. Tendría que usted checarlo, ¿no? Ok. Bueno, entonces vamos a poner aquí los valores. Aquí tendría entonces 1.2 del momento de 123, que es mi cálculo, sale más 1.6 de 63 sumados. Estoy sumando, acuérdense, el del lado, lo voy a poner aquí con marcatextos, estoy sumando el del lado B, ¿de acuerdo? El del lado B, o sea, el del lado de la derecha. Entonces, ya con esto, con estos dos, o sea, voy a tener ese cálculo. Aquí voy a tener el otro caso, sería en la parte inferior, ¿sale? Entonces sería 119, ¿sale? Más 1.6 de 74, ¿sale? 74, ¿sale? ¿Quién sabe? Digo, está cercano, ¿no? Aunque tengo en la parte superior 123 en la muerta, ¿sale? En la viva tengo mayor en la parte inferior. Entonces habría que evaluar los dos, ¿no? Aquí voy a hacer el cálculo de los dos. Deme un segundo nada más para hacer las operaciones y ahí ahorita le digo, ¿no? ¿Cuánto nos dio? Entonces sería 1.2 por 123 más 1.6 por 63. ¿Sale? Esto me da mi 248.4. No voy a omitir el punto 4, sería kips por pie, ¿verdad? Me interesa el punto 4. Aquí voy a tener 1.2 por 119 más 1.6 por 74. ¿Sale? Y acá me da 261. Y nótese que aquí, en este caso, gobernó la parte de abajo, ¿eh?
¿ok? Gobernó la parte de abajo. Entonces, este es, en el caso de flexión, este es el que gobierna, al menos en esta combinación, ¿sale? Ahora, en el caso de la fuerza axial, caso de la fuerza axial, voy a hacer lo mismo, pero este ya no tengo dos combinaciones, porque, bueno, en teoría debería de tener dos combinaciones, ¿no? Este 30 no es constante a todo lo largo de la columna, ¿verdad? Y no es constante porque va acumulando el peso propio. O sea, a lo mejor, si aquí yo tengo 30 en la parte superior, a lo mejor aquí tendría 30.2 o 30.4, ¿no? No sé, ¿verdad? Estoy sacando números, ¿no? Si yo asumo que el peso propio no interfiere y que más o menos, o sea, que 30 es el valor, digamos, redondeado como un valor constante a lo largo de la columna, entonces no es necesario que yo calcule cuánto es la compresión en la parte de arriba, cuánto es la compresión en la parte de abajo. Entonces, simplemente voy a aplicar la fórmula. Aquí sería 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Entonces tendría 1.2, la carga muerta me dio 30, más 1.6 de la carga viva, que según yo era 15, entonces un 15. ¿Sale? Ya hacer el cálculo. Sería 1.2 por 30 más 1.6 por 15. ¿Sale? Esto me da 60 kips. Ya no tiene pies, perdón. 60 kips. Ok, eso sería para el caso de la combinación 1. Ahí está. Entonces, como un resumen, ¿sale? Como un resumen, no sé si ponérselo. Como un resumen, ¿sale? Pues yo tengo un momento actuante, ¿verdad? De 261, ¿sale? Y una carga actuante de 60 kips. Esto es un par, o sea, van combinados, no los puedo, me van a servir, estos dos me van a servir para evaluar, sí, me van a servir para evaluar, cómo anda mi columna, ¿no? Okay. Entonces vamos al caso, al 3.3, que sería la combinación 2. Sería aquí 3.3, combinación 2. Ok, y entonces lo mismo, flexión. Sale. Lo mismo, flexión. Y aquí vamos a poner la combinación. Déjame ponérsela, pero en base a... sí lo voy a poner. Sería 1.2 del momento de la carga muerta en la parte superior más 1.0 del momento de la carga viva en la parte superior más 1.0 del momento por sismo en la parte superior. ¿Sale? La ecuación entonces se escribiría ya sustituyendo, pues serían 200, le dije 123, perdón, 123 más 1.0 de 63, ¿sale? Y luego más 1.0 de 71. Ok. Ok, y en la parte inferior, aquí nada más ya no le voy a poner todas las operaciones, sería el momento de la muerta en la parte inferior, más 1.0 del momento de la viva en la parte inferior, más 1.0 del momento del sismo en la parte inferior. Entonces, aquí tendríamos 119, se le voy a poner las operaciones mejor, 119 más 1.0 de 70 y ¿qué dijimos? 74 más 1.0 de lo que nos haya dado de acá de este lado. 49. Sale. Entonces, pues déjenme hacer las operaciones. Sería 1.2 por 123 más 1.0
por 63 más 71. Este me da 281.6. Aquí si voy a redondear voy a poner 282 chips por pie. Ok, en el caso de la parte inferior, pues tendríamos 1.2 por 119 más 74 más 49. ¿Sale? Y este me da 266 kips por pie. Nótese que en este caso, a diferencia de la parte de la combinación 1, donde gobernaba la parte inferior, ahora en este caso gobierna la parte superior. Okay. Pues ahí está. Ese va a ser el que gobierna. En el caso de la fuerza axial, ¿sale? Pues es una sola combinación, sería 1.2 carga muerta más 1.0 de la carga viva más 1.0 de la carga de sismo. Ok, aquí le voy a poner entonces 1.2, 1.2, me olvidó, 30, 15 y 5. 30, 1.0 de 15 más 1.0 de 5. Okay, ahí está. Entonces sería 1.2 por 30 más 15 más 5. ¿Sale? Y entonces este sería 56 kips, nada más. ¿Sale? El último sería un mero trámite. Sería un mero trámite que le digo no nos va a gobernar. Como quiera aquí le digo voy a hacer un resumen. Y aquí de este lado entonces el momento actuante es de 282 kips por pie y la fuerza axial actuante serían 56 kilos. ¿Sale? Finalmente, como les decía, el 3.4 que sería la combinación 3 es un trámite nada más. Esa no nos va a gobernar. Entonces aquí le voy a poner, un tantito, sería 0.90 del momento de la muerte en la parte superior más 1.0 del momento en el sismo en la parte superior. Acá de este lado 1.9 del momento de la muerte de la parte inferior más 1.0 del momento del sismo en la parte inferior. Esto sería para flexión. Entonces sería 123 y 71. 0.9, 123 y aquí tendríamos más 1.0 de 71, ¿no? Para completar. Y acá de este lado tendríamos 0.9, aquí tengo los momentos, serían 119 más 1.0 de 49. $182. Okay. En el otro caso tendríamos 119 por 0.9 más 49. Serían 156. Ese sería el crítico. Y en el caso de la fuerza axial, ¿sale? Simplemente la fuerza actuante, no, así calculándolo, que sería 0.90 de 30 más 1.0 de 5. ¿Sale? Era la combinación. Entonces tendríamos 0.9 por 30 más 5. 32. Ok, entonces voy a hacer un resumen final, ya aquí no, o sea, como un 3.5, sale resultados, ¿no? Resultados. Entonces voy a hacer una tablita, aquí voy a poner MR, P subíndice R, ¿sale? Acá de este lado voy a ver
combinación 1, combinación 2, combinación 3. Ok, y entonces voy a poner las acciones que puse en el resumen. Por ejemplo, aquí tendría 261,60, 261,60. Aquí me faltan las unidades, aquí se lo voy a poner aquí pues, porque acá este lado aquí pues, también. Ok, este lo voy a correr un poquito. Aquí tendríamos 282,56, 200 pero con 56, y en el último caso sería 182,32. Entonces, si analizáramos estos resultados, ¿sale? Pudiéramos ver, ¿sale? Que definitivamente la combinación 3 no gobierna, ¿no? La combinación 3 no está gobernando por el hecho de que tiene una acción muy baja, también acciones más bajas comparadas con el resto. En el caso de la combinación 2, aquí es un caso donde no podemos saber. Y no podemos saber por lo siguiente. Porque en un caso tenemos mayor momento, por ejemplo, que es el caso de la combinación 2, ¿sale? Pero en otro caso tenemos mayor fuerza axial. Entonces, aquí no pudiéramos definir cuál de las dos combinaciones gobierna. Aquí tendríamos que definir, ¿sale? Las resistencias de la columna que dependen de las dimensiones, ¿sale? De las dimensiones. Y estas dimensiones pues son tanto la longitud de la columna, ¿sale? Como la dimensión del patín, como la dimensión del alma, qué ancho de alma, qué ancho de patín, qué base tienen, todo eso, ¿no? Estas no podemos calcularlas hasta que no nos definan qué tipo de sección tenemos. Acuérdese que por ahí, en una de las clases, pusimos una ecuación que era más o menos así, ¿no? PR sobre PC, ¿sale? Más menos 8 novenos de MR entre MC, ¿sale? Esta ecuación, digo, si no la vio, si no la vio, esta ecuación viene en el capítulo H1 de la ISC, ¿sale? H11 de hecho, ¿sale? Y esto es menor que 1. Lo que nos está diciendo esta ecuación es de que es el valor actuante, PR es el valor actuante, ¿sale? Y PC vendría siendo el resistente. ¿Ok? Lo mismo, MR es el actuante y MC resistente. Para saber cuál de las dos gobierna, o sea, ya sea la combinación 1 o la combinación 2, ¿sale? Cuál de las dos gobierna, lo que tendríamos que hacer sería determinar estos valores, ¿sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser que es una columna que tiene perfiles muy delgaditos, ¿verdad? Es decir, que tiene un ancho de patín muy delgadito, un ancho de alma muy delgadito, y entonces su capacidad de compresión es muy baja comparada con la de flexión. A lo mejor está muy aperaltada esa misma viga. O sea, muy delgaditos todos, ¿verdad? Todos los elementos. O sea, de tal manera que tiene poca área, pero tiene mucho peralte y entonces tiene mucha capacidad de flexión. Entonces, en ese caso, como tendríamos mucha carga, muy poquita carga y mucha capacidad de flexión, lo más probable es que gobernaría esta de aquí, la combinación 1. ¿Vale? En ese caso, ¿verdad? Pero pudiera ser otro caso donde tenemos una viga que es demasiado cortita, ¿verdad? Es una sección que es, vamos a poner, por ejemplo, una de 12 pulgadas, ¿verdad? Pero con un peso de 200 libras pie, ¿verdad? Con unos patinzotes de pulgada, una alma de, no sé, de 3/4 de pulgada, por ejemplo, donde está bastante tosca. Entonces, en ese caso tiene mucha área, ¿sale? Va a tener mucha capacidad de compresión, pero muy poca capacidad de flexión por el hecho de que tiene poco peralte, ¿sale? Déjeme si quiere, a lo mejor le hago algunos dibujos.
A lo mejor le hago unos dibujos. O sea, pudiéramos tener un caso donde tenemos una viga demasiado con perfiles demasiado delgadas, así, pero con mucho peralte, ¿no? En este caso, MC va a ser muy grande, mientras que PC, porque tiene muy poquita área, será pequeño. Pero podemos tener otro caso donde tenemos una sección demasiado tosca, ¿sale? Como en el caso de, pues en las zonas sísmicas, ¿no? Donde necesitamos patines compactos, ¿sale? Que todavía no vemos que es un patín compacto. Está bien, más o menos así, sería una sección que tiene muy poquito peralte, ¿sale? Pero está muy tosca, entonces en este caso PC será grande, ¿sale? Y MC será pequeño, ¿sale? Entonces, en este caso, le digo, lo más seguro es que nos va a gobernar, en el primer caso sería la combinación 1, que tiene mayor carga, ¿verdad? ¿Sale? Y menor capacidad de momento. Perdón, mayor capacidad de momento, y en esta otra pues probablemente sería la combinación 2. Pero le digo, no podemos definir cuál de las dos gobierna, ¿sale? Hasta que no tengamos definida la sección y hasta que no hayamos calculado PC, MC, y acá de este lado PC y MC también. Entonces, esto de aquí es lo que vamos a ver en la especificación, ¿verdad? Todo esto se calcula en base a la ISC 36016, que es lo que vamos a ver en los siguientes días, ¿no? Bueno, entonces simplemente le va a salir algo parecido en el caso de su problema. Hasta aquí termina el problema, ¿eh? Como le digo, no tiene una respuesta. ¿Sale? Este problema 3 no tiene una respuesta como tal por el hecho de que no tenemos una dimensión específica de la columna, ¿no? Y a lo que quería llegar con esto como conclusión es de que por más de que usted crea que las combinaciones no gobiernen y a lo mejor todo se rige con carga muerta o carga viva, no necesariamente es el caso, ¿verdad? Hay casos donde dependen, por ejemplo, del tipo de capacidad que vamos a tener, ¿no? Y entonces es nuestra obligación como ingenieros estructurales, ¿sale? Digo, aquellos que se van a dedicar a la parte estructural, de que evalúen todos los posibles escenarios, ¿no? Todos los posibles escenarios, aquí en este caso le digo, pues los posibles escenarios de falla serían estas dos combinaciones. Estas dos serían las que pudieran gobernar. La tercera no, ¿verdad? Sin embargo, también no la podemos descartar porque a lo mejor en otro caso pudiera gobernar. En algún caso, algún miembro estructural, ¿sale? Pudiera gobernar esta combinación 3. Entonces nuestra obligación es poder considerar la mayor cantidad de casos, la mayor posibilidad de escenarios, donde podamos tener la certeza de que no nos falle, Por lo que le decía es los errores que más traen problemas a las estructuras y que generalmente son pues digamos la base, el fundamento de todos los errores que tenemos en ingeniería estructural es una mala valoración de cargas. Y mala valoración de cargas no nada más se refiere a calcular cuánto es la carga, la presión, por ejemplo, cuánto es la carga viva, etcétera, sino también qué combinaciones voy a utilizar, ¿no? Entonces es importante tener en consideración esto, ¿no? Bueno, vamos entonces a cerrar la primera fase hasta aquí, ¿verdad? Venía siendo la introducción. Lo que vamos a hacer ahora sería platicar, ya entrar digamos de lleno a lo que viene siendo la fase 2. Fase 2, y esto vendría siendo diseño de miembros a tensión y compresión. ¿Sale? ¿Dónde tengo yo miembros sujetos a tensión y compresión? ¿Sale? Los tengo yo en
eh, en diferentes estructuras. Déjeme si quiere, le voy a mostrar unas aquí, aprovechando. Deme un segundo. Entonces, como le decía, ¿dónde podemos encontrar miembros en tensión? Bueno, entonces estos serían algunos de los ejemplos básicos o clásicos que tenemos como elementos en tensión y en compresión. ¿Sale? Los primeros que se están mostrando aquí, por ejemplo, en esta figura, déjenme a lo mejor abrir un poquito más, para ver si se puede ver un poco más grande la figura, o no lo sé. Es lo que conocemos como un arrastramiento. Esto viene siendo un arrastramiento. Acá de este lado también tenemos arrastramientos. Miren, arrastramientos. Ahorita le voy a decir cómo sabemos que están trabajando en arrastramiento. Acá de este lado, mire, también son arrastramientos. No sé cómo están los arrastramientos aquí puestos. En el caso del edificio mire, los arrastramientos. ¿Sale? Estos sirven para darle estabilidad lateral a edificios. ¿Sale? Y edificios con gran altura, ¿verdad? Estos edificios son chicos, ¿sale? A lo mejor está en una zona sísmica muy grande, ¿verdad? De hecho. Entonces a lo mejor tiene está bajo una zona sísmica, como le decía, bastante grande, ¿verdad? O sea, muy crítica, donde el diseño sísmico es importante. Entonces, estos también son arrastramientos, ¿verdad? Todos estos son arrastramientos. Y todos estos miembros trabajan tanto en tensión como en compresión, dependiendo de cómo están orientadas las fuerzas actuantes, ¿no? En el otro ejemplo que tenemos como miembros de tensión y compresión serían armaduras, ¿sale? Lo básico de armaduras. Ya sabemos que las armaduras pues trabajan en compresión y tensión. Algunos miembros en tensión, algunos miembros en compresión, ¿sale? En el caso ya de, por ejemplo, de un edificio, regresando a estos, por ejemplo, estas columnas, a lo mejor dice usted, bueno, pues también trabajan la compresión estas, no, pero aparte trabajan con una flexión combinada, ¿verdad? O sea, estas de aquí se someten tanto a flexión como compresión. Entonces, era el caso de lo que veíamos en el ejemplo anterior, donde tenemos una fuerza axial y un momento actuante tanto en la base como en la, ¿cómo se llama? Tanto en la base, puede ser en la base de la columna o en la parte superior de la columna, ¿sale? Entonces no califican como un elemento sujeto únicamente a compresión, ¿sale? A diferencia de los arrastramientos o a diferencia de los elementos de armaduras, ¿sale? Aquí podemos ver inclusive, digo, no los veo por aquí, pero inclusive los joists, ¿verdad? Las vigas de alma abierta que le conocemos como, bueno, estos pudieran ser, ¿verdad? Estos de aquí, ¿sale? Estas también trabajan en tensión y compresión, ¿verdad? Están diseñadas como una armadura, es una armadura tal cual, donde usted va a recibir cargas en los nodos, ¿sale? En dado caso que no se reciban las cargas en los nodos, pues hay que diseñar en base a una flexión local por ahí ya. Otros casos que pudiéramos ver también pudieran ser arcos, ¿sale? Estos arcos también pudieran ser, generalmente, dependiendo de la carga actuante, ¿no? Y de la configuración del arco, pues pudieran estar sometidos únicamente a esa compresión o pudieran estar en un efecto de compresión-flexión, ¿sale? Pero en general, ¿verdad? Pudiéramos considerar que están sometidos solamente a compresión, ¿no? Y así otras estructuras, ¿no? Estructuras abiertas, todas estas, por ejemplo, estas son las famosas tridilosas, ¿no? Que son como una armadura tridimensional, también están sujetas a tensión y compresión. O sea, muchos en el caso de las armaduras, pues hay muchísimos casos donde solamente trabajan en tensión y compresión. En el caso de nosotros, lo que vamos a empezar a hacer es trabajar en la parte de tensión únicamente. Vamos a ver los estados límites primeramente que gobiernan el problema de tensión. ¿Sabe qué me refiero con estados límites? El proceso de falla. El proceso de falla. Toda donde hay tensión, ¿sale? Si usted sabe, por ejemplo, en el caso del concreto, ¿verdad? Yo siempre traigo el concreto, aunque esta clase es de acero, siempre traigo el concreto, pues digo, como un ejemplo.
¿sale? Donde se generan tensión o donde hay fuerzas de tensión, ¿sale? Existen grietas, ¿sale? Y eso es lo que gobierna los problemas también de tensión en el acero. Aquí tenemos, déjame entonces ponerle primero, ¿sale? Vamos a ver, como le decía, primero es la tensión. Ok, entonces, como le decía, aquí le voy a poner miembros sujetos a tensión o estructuras sujetas a tensión. Y ya lo platicamos, ¿verdad? Que el primer caso pudieran ser, por ejemplo, armaduras. ¿Sale? Voy a poner una armadura muy sencilla. Ahí está. ¿Sale? Y está apoyada aquí sobre esta columna, ¿no? Ya es una columna de apoyo. ¿Sale? Entonces, si las cargas vienen verticales, ¿verdad? Gravitacional, ¿verdad? Estamos hablando de un análisis gravitacional. Yo, primeramente, para simplificar el problema, ¿sale? Y vienen de esa manera puestas, ¿sale? Es evidente que los miembros que están sujetos a tensión serían la cuerda inferior, ¿sale? Es en el caso de tensión, ¿no? ¿Sale? Toda la cuerda inferior estaría en tensión, ¿sale? Y también las diagonales. Por ejemplo, si este elemento, si usted se fija nada más aquí, digo, para poder ver un poquito nada más, ¿sale? Aquí usted tendría un elemento en compresión, ¿verdad? Este montante, este vertical, estaría en compresión por la fuerza esta actuante, ¿sale? Acá usted tendría compresión y entonces para equilibrar necesitaríamos que estas fuerzas estuvieran en tensión, ¿verdad? Esas diagonales. Entonces las diagonales, ¿sale? Trabajarían en la mayoría de sus casos en tensión, de acuerdo a la configuración que tenemos, ¿no? Configuración estructural que estamos proponiendo serían miembros que trabajan en tensión. ¿Sale? Si yo la armadura la cambio, ¿verdad? Es decir, si yo la armadura la hago así, no sé, ¿no? Estoy más, esto como quiera voy a borrar, ¿no? ¿Sale? Y estas son las fuerzas que yo tengo. ¿Sale? Preponderantemente ahora las diagonales trabajan en compresión, ¿verdad? Por el hecho de que aquí tiene una fuerza, ¿verdad? Una fuerza actuante ahí. Inclusive aquí también se ve, déjeme si quiere se la pongo aquí. Aquí se ve que están trabajando en tensión. Si aquí la reacción, acuérdense que es vertical, aquí tendría una fuerza de compresión, acá de este lado entonces llega la compresión y entonces para equilibrar esta tiene que trabajar en tensión, ¿sale? Pero en el momento en que yo las invierta, ¿verdad? ¿Sale? Entonces esta trabaja en compresión, ¿sale? Trabaja en compresión, inclusive esta misma ni trabajaba, ¿verdad? O sea, esta la puede quitar, ¿sale? Y la puede dejar así la armadura y de todas maneras funciona bien, ¿verdad? De todas maneras funciona bien, genera una especie como de arco, ¿no? Ese pudiera ser la configuración. Pero le digo, ahorita en este momento no me interesan las estructuras que trabajan en compresión, me interesan las estructuras que trabajan en tensión. Entonces, como le decía, en base a esta configuración que tiene, las diagonales junto con la cuerda inferior trabajarían en tensión. En el otro caso, estos serían armaduras. Déjenme ponerle aquí armaduras. El otro caso serían arriostramientos o contravientos. ¿Sale? Arriostramientos, primero vamos a ver el caso de arriostramientos, porque un contraviento es el caso de un arriostramiento, pero donde su trabajo de segundo orden hace que solamente trabaje en tensión. Entonces aquí se tiene una estructura, así está, vamos a suponer que esta es la forma, pues generalmente para ejemplos pequeños, ¿sale? La estructura va a estar puesta aquí. Si pudiéramos poner así, ¿verdad? Entonces está articulado, ¿sale? Que hay una placa que conecta, ¿no?
No quiero meter mucho en esto, digo, no quisiera, mejor lo voy a dibujar así normal y al final lo articulo, ¿no? Entonces esto estaría articulado aquí, llega una placa como lo acabamos de ver ahorita, ¿sale? También en estas de abajo, quedaría así, una articulación aquí, una articulación aquí, una articulación aquí, y entonces cuando vienen las fuerzas sísmicas, ¿sale? Cuando vienen las fuerzas sísmicas, es decir, aquí las fuerzas actuantes, ¿sale? Es evidente que este elemento, este de aquí, va a estar trabajando en compresión. Este de aquí va a estar trabajando en compresión. Y este de aquí, pues va a estar trabajando en tensión. Y este va a estar trabajando en tensión. Entonces, los elementos que trabajan en tensión, como les decía, serían este de aquí, ¿sale? Este de aquí. Por supuesto que aunque trabaja en tensión, ¿sale? Generalmente el problema del acero es el pandeo. Y entonces el pandeo solamente ocurre cuando hay compresiones y entonces el diseño de este elemento que está en tensión también estaría gobernado por este elemento que está en compresión, ¿verdad? Por el elemento que está en compresión, ¿verdad? Porque necesito mayor área en el caso de compresión que en el caso de tensión. El acero trabaja mejor en tensión. Ahora, en el otro caso, en el último caso, que sería un contraviento, sale que los ha visto en naves industriales, sale, pudiera verlos algo así, son un marquito, ¿verdad? Un marquito sencillo, sale. Y entonces, ese marquito sencillo, aquí le voy a poner el elemento, lo voy a poner punteado, sale, con una finalidad, ahorita le digo, sale, así está, ¿no? Sale, déjeme aquí nada más corregir un poquito, está muy, no nos quedó bien la construcción. Muy bien, entonces ahí está, ¿no? En el caso del contraviento, pues como le decía, es un arrastramiento, ¿verdad? Solamente que con una dimensión muy pequeña, ¿sale? Es una dimensión muy pequeña, y entonces cuando viene el viento, por ejemplo, cuando viene el viento, perdón, estaba poniendo las cargas en rojo. Cuando viene el viento, ¿sale? Es evidente que este de aquí va a trabajar en compresión, ¿verdad? Y este de aquí va a trabajar en tensión, ¿vale? Ahorita vamos a ver si quiere por qué. A lo mejor no es evidente cómo trabaja en tensión, pero ahí voy. Este trabaja en compresión, pero como esto es muy delgadito, esto ¿cuál es lo ha visto que es un redondo, ¿verdad? Muy delgadito. Esto es un redondo muy delgadito. Entonces lo que va a ocasionar sería un efecto de pandeo, ¿sale? Este va a tener un pandeo, lo que se llama como un pandeo elástico, ¿sale? Este se pandea. Y entonces la estructura se vuelve, digamos, de cierta manera inestable, ¿sale? Entonces esta fuerza por transmisibilidad, ¿sale? Esta fuerza por transmisibilidad viene a dar acá, ¿sale? Porque este no puede tomar compresiones, como es muy delgado, se pandea y entonces no puede tomar compresiones, ¿sale? Y entonces, como por transmisibilidad, la fuerza viene a dar acá y entonces, ¿sale? Entonces el contraviento que teníamos originalmente pues empieza a trabajar en tensión, ¿sale? Y lo que ocurre es, pues, lo que le digo es que este elemento pues se ve gobernado por la tensión, ¿no? O sea, ese sería el elemento. Cuando el viento viene del otro lado, ¿sale? Cuando se invierten, pues por supuesto que este elemento es el que trabaja tensión. Cuando se invierte, ¿no? ¿Sale? Entonces los dos elementos están gobernados por el diseño en tensión, a diferencia del arrastramiento. El arrastramiento sería un diseño gobernado por compresión, aunque, le digo, en ciertos puntos, en ciertos casos trabaja, en algún momento, ¿verdad? Depende de la dirección de las cargas, trabaja en tensión, ¿no? Entonces, esos serían tentativamente las estructuras que están gobernadas por los problemas en tensión. Ahora, lo que le decía, los estados límites. Estados límites. Y como le decía, los estados límites no es otra cosa que el tipo de falla al
que está sometido un miembro estructural. Miembro estructural. En el caso de tensión, en el caso de la tensión, ¿sale? Tenemos dos posibles estados límites, ¿sale? Dos posibles estados límites. Ahorita déjeme, voy a presentarle darle una presentación. Entonces, estados límites. Entonces, si le dije dos, generalmente son dos, ¿verdad? Pero se pueden considerar como tres. Entonces, el primer estado límite sería la fluencia, ¿sale? El segundo estado límite sería la ruptura, ¿sale? Y el tercero sería el bloque de corte. Ahorita vamos a ver qué es cada uno de estos, ¿no? En el caso de ruptura y bloque de corte, estos están situados en la conexión. ¿Okay? Situados en la conexión. Y en el caso de la fluencia, este sería situado fuera de la conexión. ¿Sale? O sea, me refiero a conexión en la unión, ¿verdad? Entre donde se conectan los elementos. Es decir, por ejemplo, este arrastramiento, ¿sale? Déjeme si quiere, a lo mejor le muestro esto de los arrastramientos. Este de aquí, por ejemplo, el bloque de corte pudiera estar presente en esta zona de aquí, donde están conectados, y donde está conectado. También la ruptura pudiera estar presente aquí. Y en el caso de la fluencia, pues estaría aquí exactamente al centro del claro, ¿verdad? Al centro del claro de este elemento, ¿sale? O ciento de la longitud. Entonces, tenemos dos en la conexión, dos donde están conectados y uno en la falla, ¿no? En la parte central. ¿Ok? Eh, ok. Entonces, vamos a ver lo que vendría siendo fluencia, primero que nada. ¿Sale? Fluencia es... digo, esto ya lo debe de conocer. La fluencia es cuando llegamos a la zona... ¿Sale? Los dos están acoplados, ¿eh? Déjeme, si quiere le hago una gráfica esfuerzo de formación. ¿Sale? Usted tiene más o menos... Usted tiene un comportamiento más o menos así del acero. ¿Sale? Entonces, si yo tomara... Este es mi valor de ruptura, ¿ok? Este es FU. Este de aquí sería FY. Y le estoy poniendo esos puntos porque los voy a ocupar. Entonces, vamos a suponer que usted tiene un elemento estructural como el que veíamos ahorita. Puede ser un arrastramiento o alguna cosa así. ¿Sale? Y aquí aparece una placa. De hecho, mejor lo voy a poner como tipo ángulo. Mejor. Lo voy a poner como tipo ángulo. Lo más fácil. Queda más claro. ¿Sale? Aquí tiene conexiones. Acá de este lado también. ¿Sale? Acá tiene la placa de conexión que también debe de ser diseñada. ¿Sale? Ahí está, ¿no? Este es el elemento en tensión. Entonces, cuando usted empieza a aplicar fuerza, ¿verdad? La fuerza se aplica aquí y la fuerza se aplica acá de este lado, ¿verdad? Por la reacción, ¿sale? Si usted se fija, ¿verdad? Si usted se fija y hiciéramos un corte cercano a esta parte de la conexión, corte cercano a la parte de la conexión, veríamos que el ángulo tendría más o menos esta manera, o sea, tendría esta forma. Esta forma.
¿sale? Estos de aquí serían huecos para tornillos, ¿sale? Pero huecos para tornillos, pero entonces, porque le hicimos esta perforación, existe una reducción de área, ¿sale? Aquí lo que estoy haciendo, déjeme antes de poner este corte, yo creo que este corte lo podríamos hacer después, ¿sale? Lo que estoy haciendo sería ampliarlo primero. ¿Sale? Lo amplificamos y vemos cómo está aquí. Y ahora sí lo que vamos a hacer sería hacer un corte. ¿Sale? Hacer un corte aquí. Exactamente en donde está la perforación. Y entonces veríamos, se vería algo así, ¿no? O sea, más o menos vendría el ángulo así. ¿Sale? ¿Sale? Pero por el efecto que tenemos aquí, tendríamos un hueco. Esto es un hueco. ¿Sale? Es decir, como es un hueco, no hay área ahí, en esta zona. ¿Sí me explico? Entonces, acá al centro del claro, este sería, como le digo, una sección A-A. Sería sección A-A. Acá en el centro del claro, ¿sale? Acá tendríamos una sección B-B. Se la voy a poner así. ¿Sale? Aquí sí la sección está completa. B-B. Entonces, el esfuerzo que viene aquí, acuérdense que lo que veíamos en resistencia de materiales, el esfuerzo está calculado por la expresión P entre A, ¿sale? Entonces, en el caso de la conexión, ¿sale? Podemos decir, o estamos seguros, ¿verdad? Que el área aquí en la conexión, ¿sale? Y el área acá en la, ¿cómo se llama? En el centro del claro, que le voy a poner en CL, ¿verdad? Podemos decir que el área en la conexión es menor que el área en el centro del claro. Y entonces, si es menor, ¿sale? Si es menor, si esto es cierto, ¿sale? Entonces el esfuerzo en el centro del claro va a ser menor que el esfuerzo en la conexión, ¿sale? Entonces lo que va a ocurrir aquí es de que le voy a poner aquí 2 puntos, o sea, este sería, le voy a definir aquí que este es 1 y este es 2, ¿sale? Y entonces el esfuerzo, ¿sale? Estos esfuerzos van a venir aquí, ¿sale? Es cierto, ¿verdad? En el caso de la conexión 1, perdón, en el caso de la parte 1, ¿sale? El esfuerzo vendría aquí, ¿sale? Ese vendría siendo mi zona 1. Y acá de este lado por debajo vendría la zona 2. No sé si me estoy siguiendo, porque el esfuerzo menor, o sea, el esfuerzo en la zona 2, este vendría siendo la zona 2. ¿Sale? Aquí sería el esfuerzo en la zona 2, el esfuerzo en la zona, el área en la zona 1, el área en la zona 2, el esfuerzo en la zona 2, el esfuerzo en la zona 1. ¿Sale? Puesto que el esfuerzo en la zona 1 es mayor que el esfuerzo en la zona 2, ¿sale? Entonces, más o menos ocuparían esta posición en la gráfica. Conforme la carga empiece a incrementar, ¿sale? Conforme P empiece a incrementar, ¿sale? Estos esfuerzos se van a ir moviendo dentro de la curva. Y entonces, esta zona, ¿sale? A lo mejor el punto 1 va a pasar a ser acá, ¿sale? Y el punto 2 va a estar acá. Antes de llegar a la fluencia, ¿sale? En otro incremento de carga, probablemente lo que va a ocurrir aquí es que aquí llegue la zona 1, ¿sale? Y que acá de este lado llegue la zona 2 en un movimiento más o en un incremento más de carga. En el momento en que cruce la zona 2, la fluencia, consideramos que el miembro ya falló. Eso es lo que vendría siendo la falla por fluencia. Entonces el diseño va a estar regido si el esfuerzo es igual al de la fluencia, ¿sale? Y tenemos el área por la carga, perdón, el área por, perdón, ya se me cotrapió. Sí, le decía, la fuerza actuante entre el área de la zona 1, ¿sale? Entonces, de esta ecuación pudiéramos escribir que la capacidad nominal es igual a el esfuerzo de fluencia, aquí lo voy a llamar
Fy, que le voy a poner Fy, perdón. O sea, ya llegó el Fy. El esfuerzo de fluencia es igual a la carga actuante entre el área de la zona 1, ¿sale? Pero el área de la zona 1 yo lo voy a cambiar por lo que sea o por lo que se conoce como AG, donde AG la voy a llamar como área gruesa. ¿Ok? Área gruesa. Esto es lo que vendría siendo la definición del caso de fluencia. Con estos mismos dibujos, yo voy a explicarle también el caso de ruptura. ¿Sale? Y entonces vamos ahora a ver el caso en el que tenemos esta misma gráfica, ¿sale? Tenemos las mismas secciones y todo, ¿sale? Pero ocurre algo distinto en este caso. Vamos a tener más o menos así, aquí viene la gráfica de esfuerzo, aquí viene más o menos así, ¿sale? Este sería deformación, este sería esfuerzo, ¿sale? Aquí sigue este punto siendo Fy, ¿sale? Este punto acá sería Fu, ¿ok? Y entonces estamos evaluando los esfuerzos, pero la diferencia entre los esfuerzos, el esfuerzo, aquí le podemos decir que el esfuerzo en la zona 2 es mucho, pero mucho menor que el esfuerzo en la zona 1. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo más perforaciones, ¿sale? Tengo menos área y entonces el esfuerzo se empieza a correr, ¿sale? Entonces en una primera iteración a lo mejor el esfuerzo sigma 1 en la zona 1 está aquí, ¿sale? Y el esfuerzo en la zona 2, que es al centro del claro, estaría aquí, ¿sale? En otra posible iteración, ¿sale? O sea, con una siguiente carga, probablemente mi zona 1 está aquí, ¿sale? Pero mi zona 2 todavía está acá, ¿ok? Y finalmente, en una carga ya mucho mayor y cercana a la falla, ¿sale? Mi esfuerzo sigma 1 está en esta zona, ¿sale? Y mi esfuerzo sigma 2 todavía no ha llegado al caso de la, ¿cómo se llama? Al caso de la fluencia. Entonces, este de aquí, en este caso, cuando falla, cuando alcanza Fu, ¿sale? Se considera que esto se generaría una grieta aquí, ¿verdad? O sea, lo voy a poner fuera del corte, pero pudiera ser en el corte, pudiera ser fuera del corte. ¿Vale? Se generaría una grieta aquí y entonces se abriría, era lo que me refería con grietas, ¿verdad? En la zona de tensión, ¿sale? Y entonces habría una fractura y el elemento se zafaría completamente, ¿sale? Eso vendría siendo el caso de ruptura. Eso, como les decía, es en la zona de la conexión, ¿sale? En la zona de la conexión, ¿ok? Entonces, para este caso, aquí tendríamos la carga actuante. Bueno, déjenme ponerlo. Fu es igual a la carga actuante entre el área, en este caso sería el área de la zona, no me equivoqué, acá era de la zona 2, perdón, discúlpeme, no me había fijado. Sí, aquí es de la zona 2, ¿sale? Porque es el área gruesa, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos el área de la zona 1, no me había fijado. Sí, ahí voy. El área de la zona 1, ¿sale? Entonces esta ecuación se escribiría como si fuera capacidad nominal es igual a el esfuerzo último, o el esfuerzo de ruptura, sale por un área, ¿cómo se llama? Ahí voy. Le voy a poner el área 1, pero todavía esta área 1 la voy a transformar un poquito más, ¿sale? Y voy a decirle por qué. Porque acuérdense que el área 1, ¿sale? Representaba, ¿sale? Aquí sería el área 1, vamos a ponerle aquí, sería área 1, acá este lado sería área 2. Área 2. Pues en el caso del área 1, pues yo tengo una perforación, entonces propiamente no es, ¿cómo se llama? La carga completa, o sea, no tiene el área completa, entonces pudiéramos hablar de un área neta. Pero aparte de eso, ¿sale? Si usted se fija, este elemento
o este miembro estructural está conectado, o sea, haga de cuenta que las fuerzas que vienen por este patín también, ¿verdad? Aquí de este lado vendrían algunas fuerzas, ¿verdad? ¿Sale? En la zona de la conexión, estas fuerzas deben de pasarse hacia acá, hacia la placa, porque la placa es la que sujeta y esa placa está conectada únicamente, por, ¿cómo se llama? Por este elemento de la conexión, ¿sale? Por lo que vendría siendo el alma, pudiéramos decir, el alma de este ángulo. Entonces, esa fuerza que tiene que ser pasada de aquí hacia acá, ¿sale? Se conoce como retraso de corte, ¿sale? Y entonces, esta área va a estar compuesta por un factor U y por el área neta, ¿sale? Donde U representa un factor de retraso de corte o de cortante diferido, en algunos autores sí lo ponen, ¿sale? Y AN pues viene siendo el área neta, área restando las perforaciones que hicimos. Entonces esta ecuación realmente se expresaría, ¿sale? Se expresaría como AU-AE, ¿sale? Donde AE es el área efectiva de tensión. Área efectiva de tensión. ¿Ok? Entonces, ese sería el caso de ruptura. El caso de bloque de corte, ¿sale? ¿Sale? El caso del bloque de corte también se presenta en el caso de la conexión. Pero eso ocurre cuando voy a volver a dibujar esta parte. Dibujarlo. O sea, aquí en la zona de la conexión tengo yo mi ángulo con los conectores. Aquí va. Están ahí los conectores. Y entonces lo que ocurre es de que se empieza a generar una grieta en tensión, ¿sale? O sea, ya sobrepasó la zona de fluencias, empieza a generar una grieta de tensión, pero estos tornillos ahora están muy pegados, o sea, esta separación es muy chica. Y entonces, en lugar de que la grieta vaya hacia arriba, ¿sale? En lugar de que la grieta vaya hacia arriba, lo que ocurre es que por el efecto que tenemos de que los tornillos están muy cerca entre ellos, lo que va a ocurrir es de que la grieta va a ir hacia afuera, hacia el otro tornillo, y esto va a generar hacia afuera también de la conexión. Y entonces se genera un plano de corte, o sea, si pudiéramos verlo en grande, si pudiéramos verlo un poquito más grande y poder ver los esfuerzos, no sé, aquí más o menos, bueno, así. Esta zona, ¿sale? Esta zona es esta zona ampliada, ¿sale? Veríamos esfuerzos aquí de corte aquí en esta zona. Estos serían taus, ¿sale? Y estos de aquí pues tendríamos sigmas, ¿verdad? Esfuerzos de tensión. ¿Sí? Entonces, esto de aquí sería sigmas, acuérdense que son esfuerzos normales, y tau son esfuerzos de corte. Entonces, bloque de corte es una combinación entre una falla de corte junto con una valla de tensión. Entonces, vamos a expresar cómo calcularíamos la capacidad. Aquí la capacidad sería, capacidad nominal sería 0.6 de FU, 0.6 de FU
por el área neta de corte más VS, ahorita voy a explicar qué es VS, sale por el área, ¿cómo se llama? El área neta de tensión, bueno, más bien dicho sería FU, ¿sale? Por el área neta de tensión, ¿sale? Pero nunca excediendo, ¿sale? Porque a lo mejor se puede plastificar esta zona, puede haber una zona por arriba, no exactamente la zona de corte, se puede plastificar una zona y entonces sin exceder, ¿sale? O sea, el que gobierna sería el, mínimo, el menor de los dos. Punto 6, ¿sale? De FY, ¿sale? AGB más VS FU ANT. ¿Okay? Y entonces ya se puede imaginar, por ejemplo, este término de aquí representa el esfuerzo sigma donde el esfuerzo es de ruptura, ¿verdad? Sería FU igual a la capacidad nominal entre el área neta de tensión, ¿sale? Okay. Sería parte de la capacidad, o sea, es una fracción, no es la capacidad completa. Acá de este lado tendríamos 0.6 de FU igual a la carga entre el área neta de corte, ¿verdad? Este de aquí viene siendo tau, este de aquí viene siendo sigma. ¿Okay? Particularmente en el esfuerzo cortante, digo, para un esfuerzo cortante, la afluencia ocurre antes y esa afluencia ocurre a 0.6 de FY. ¿Sale? En el caso de cortante. Entonces siempre en la especificación que usted vea un punto 6 un FY o un punto 6 FU, está hablando de una falla por corte. ¿Ok? En el otro caso, vendría siendo, sería el tau también, pero hablando de 0.6 de FY. ¿Sale? Entonces, la afluencia en la zona de corte igual a la capacidad nominal entre el área gruesa de corte. ¿Okay? Y acá de este lado pues tendríamos ¿cómo se llama? El esfuerzo sigma, FU es igual a capacidad nominal entre ANT. ¿Sale? Está compuesto, ¿no? Sería una falla ¿cómo se llama? Junta, en conjunto. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver lo que es VS. VS, en el caso de los problemas que vamos aquí a generar de tensión, ¿sale? Eventualmente vamos a entrar a un poquito más, algo más avanzado, donde VS va a ser un valor distinto, ¿sale? Pero en el caso de esta primera fase, VS va a tener el valor de 1. VS toma el valor de 1 cuando el esfuerzo sigma, es uniformemente distribuido, es uniforme, y VS es 0.50 cuando sigma es no uniforme. Ahora me puede decir, pues, ¿cuándo es sigma uniforme, cuando sigma es no uniforme? Bueno, le voy a dar un ejemplo. Cuando sigma es uniforme es el caso que estamos viendo aquí, el caso del miembro en tensión. ¿Sale? Este es el que acabamos de ver, aquí está la falla, aquí tiene estos elementos de tensión. ¿Sale? Y podemos decir que sigma aquí es constante. Sigma igual a constante, es decir, no va variando. Pero en el caso de una viga, por ejemplo, cuando usted tiene, por ejemplo, una conexión viga-columna, le digo, esto lo vamos a entrar más adelante, no se preocupe, ¿sale? No es necesario que ¿sale? Imagínese que usted tiene una placa aquí, y acá de este lado tiene una columna, ¿no? ¿Sale? La está conectando por corte la viga. O sea, esta es una columna, esta es una viga, ¿sale? Acá de este lado tiene, ¿cómo se llama? Una placa de conexión y aquí tenemos unos tornillos, ¿no? ¿Sale? Y entonces aparecería una fuerza de corte aquí, una fuerza de corte, ¿sale? Y entonces se generaría una especie de grieta aquí, pudiera generarse una especie de grieta aquí. Una especie de grieta, a ver si no me equivoco, sería aquí y luego todo esto hacia arriba.
Ujú. Bueno, no importa el sentido. Como quiera, esto digo, lo vamos a analizar después. ¿Sale? Pero si yo amplificara esto, acuérdense que esto existiría esto de aquí tiene una cierta excentricidad y por ende tiene una pequeña rotación, ¿verdad? O sea, esto va a tratar de rotar, va a tener una rotación teta, ¿verdad? Por el efecto del análisis estructural, ¿sale? Y entonces, si viéramos esta plaquita, o sea, la perforación y luego la otra perforación, o sea, ya ampliada, ¿no? Ahí está, más o menos, más o menos. Veríamos que en cierta zona, esta zona, se arrancaría primero y luego esta zona después por el efecto de la rotación, ¿sale? Va a ir incrementando con un cierto ángulo teta, ¿no? Pensando que es el teta, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí sigma no es uniforme, sigma ya no es constante, es diferente a una constante, y entonces Vs toma el valor de 0.5, ¿sale? Entonces esto sería cuando el esfuerzo sería no uniforme, ¿no? Cuando la rotación y todo esto. Bueno, espero entonces que le haya quedado claro esto de ruptura, fluencia. Digo, prácticamente fluencia y ruptura van de la mano, ¿no? Fluencia y ruptura van de la mano, con la excepción de que la zona de ruptura, si tiene mucha reducción de área, es la que va a gobernar primero. Entonces, antes de que, o sea, sobrepasa la afluencia, o sea, aparte de sobrepasar la afluencia, va a llegar mucho antes a la ruptura, ¿sale? Mucho antes a la ruptura que el elemento al centro, ¿verdad? Va a llegar a la afluencia. En el caso de fluencia, pues es lo contrario, ¿verdad? Cuando tenemos poca reducción de área, ¿sale? El esfuerzo no alcanza a llegar en la zona de la conexión a la ruptura, ¿sale? Y en la parte central de la sección ya se genera una fluencia y entonces pues ya ahí empieza a haber grandes deformaciones, reducciones de área y otras cosas, ¿no? Ok, entonces vamos a ver si quiere esas imágenes que quería presentarle por ahí, un segundito. Muy bien, entonces estas son las imágenes que le quería mostrar. Esto viene siendo, me hicieron el favor de hacer esta presentación. Este es en el caso del capítulo D de la ISC 360 para el diseño de miembros en tensión. ¿Vale? Aquí ya vimos, miren, estas son las ecuaciones que ya vimos por ahí. Capacidad nominal igual a FY por AG. Aquí tenemos cómo empieza, digo, esta reducción de área, pues es ya cuando llega a la parte de la casi ruptura, ¿verdad? O sea, cuando llega a lo que se conoce como necking, ¿verdad? Pero, pero a final de cuentas ejemplifica qué es lo que está ocurriendo en una sección a la zona central, ¿sale? Esta es una prueba en el caso de ruptura, ¿sale? Déjeme a ver si se ve. Se ve muy despacio. Entonces, si quiere, buscamos estos videos. Ahí se ve cómo está. Bueno, se ve ligeramente donde se truena, ¿no? En el caso de lo que le comentaba, esto vendría siendo como el esfuerzo que viene en la parte que no está conectada a la placa trata de pasarse hacia los huecos, hacia donde está conectada la placa, ¿verdad? Y el elemento, o sea, donde está conectada la placa, y entonces ese esfuerzo, se hace un esfuerzo, ¿verdad? Se hace una redistribución de esfuerzos, y entonces ese factor U que veíamos representa la efectividad, o sea, déjeme si quiere lo pongo acá, cómo es eficiente la conexión, ¿verdad? Si está conectada, si las dos placas estuvieran conectadas, es decir, si por aquí tuviéramos una placa, imaginando, ¿verdad? Si aquí tuviéramos una placa y estuviera conectada, este elemento de este miembro está conectado también a una placa aquí en la parte superior, ¿sale? Entonces, el factor de eficiencia sería uno completamente, ¿verdad? O sea, ese esfuerzo que vendría, como viene aquí en la imagen, en esta zona,
que estuviera aquí conectado, no tendría que pasar a ningún lado, y directamente iría hacia la placa de conexión, ¿sale? Pero como no está conectado, ese esfuerzo que viene tiene que venir y pasar hacia acá, ¿no? Como si fuera una reducción en el caso de un fluido, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Ok? Aquí tenemos algunos factores que vamos a ver ya con la tabla, ya cuando entremos a los problemas, y aquí vendrían algunos ejemplos. Esto es el caso de bloque de corte. Esta es la falla típica de un bloque de corte, ¿vale? Donde se genera una falla por tensión, y antes de que se corte, antes de que vaya hacia arriba y ocurre la falla antes de que vaya aquí en este caso horizontal, ocurre la grieta hacia acá, ¿sale? Porque están muy pegados los tornillos, se genera una grieta en la otra dirección, en la zona de corte, y entonces de esa manera falla, ¿no? Estos son los otros casos. Aquí es, pues esto es más bien un desgarramiento, un aplastamiento, ¿sale? Esto de aquí, como les decía, es la ruptura, o sea, cómo se corta la sección completa, ¿sale? En la zona de tornillos, y luego acá está lo de la fluencia, ¿no? Bueno, aquí estos de aquí, los pasadores, esto lo veremos después, ¿no? Okay. Y esto también sería un aplastamiento. Ok, entonces espero que no le haya quedado muchas dudas. De todas maneras, digo, vamos a ver ya problemas. O sea, yo creo que ya con esta información que acabamos de ver, de los estados límites y cómo es la ruptura y cómo es la fluencia y cómo es el bloque de corte, ¿sale? Le puede dar una mejor idea del diseño. Como le decía, en general, ¿sale? Lo que se recomienda, ¿sale? En la parte ya de diseño estructural, lo que nos recomendamos es de que falle fuera de la conexión, ¿sale? Porque una falla en la conexión es súbita, ¿verdad? Mientras que en el caso de la fluencia, pues empieza a haber grandes deformaciones, se va a ver que está fallando, puede llegar y hacerse algún apuntalamiento y se reemplaza este elemento estructural, este miembro estructural, perdón, se reemplaza el miembro estructural, y no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, se desconecta esto y todo, ¿no? Se sustituye, ¿sale? Pero en el caso de la ruptura, ¿sale? A menos que esté inspeccionando constantemente y vea que se están generando grietas, no podemos darnos cuenta. Entonces, estas fallas en conexiones son súbitas. Entonces, se recomienda siempre que el diseño sea regido por fluencia, ¿sale? Mas no es una obligación, eso es una recomendación, ¿ok? En el caso de ruptura, pues ya sabemos, ¿verdad? O sea, si tuviéramos, aquí le voy a hacer un dibujito más, en caso de ruptura, pensando en que usted tiene, vamos a suponer una placa nada más, placa cuadrada, ¿sale? Y tiene, está conectada por dos tornillos, ¿sale? Si esta separación es muy pequeña, pues lo más seguro es de que va a gobernar por ruptura, ¿verdad? Entonces, la especificación les recomienda como mínimo cuánto debe de tener y como máximo cuánta separación debe tener, porque si tienen también mucha separación, la humedad puede entrar. Y entonces empieza a corroer. Esta parte de definir las separaciones la vamos a ver cuando lleguemos a conexiones. En este momento no, solamente estamos platicando de que esta separación también tiene unas restricciones de acuerdo a la ISC. Existen esas restricciones. Lo que quiero que entienda es el comportamiento estructural. Si yo pongo muy pegaditos estos tornillos, ¿sale? Pues va a gobernar una falla por ruptura, ¿no? Antes de que falle una falla por fluencia. Lo mismo acá de este lado. Si yo pongo muy pegaditos en esta otra dirección, ¿verdad? En la dirección paralela a la carga, ¿sale? Entonces una falla de bloque de corte casi seguro es inminente, ¿no? Y va a ser gobernado por bloque de corte. ¿Okay? Entonces, pues hasta ahí el día de hoy la vamos a dejar para ya entrar la próxima sesión a los problemas y a la especificación. Vamos a ver, no me quiero ya adelantar. De hecho, el día de hoy yo pretendía ver la especificación, aquí la tengo. Sin embargo,
creo que en 5 minutos no la vamos a hacer porque vamos a tener que explicar estos factores de corte, estos factores de retraso de corte, y también vamos a tener que explicar cómo calcular áreas gruesas, cómo calcular áreas netas, cómo considerar cuando hay tornillos, todo eso, ¿no? Entonces todo eso viene en el capítulo B y nos vamos a meter un poquito más, ¿saben? Entonces por ahí a lo mejor una media hora más de la próxima sesión vamos a ver todo esto y luego ya vamos a entrar a los problemas, ¿no? Entonces hasta aquí yo creo que el día de hoy la vamos a dejar. Muchas gracias. Hasta luego.